Buenas noches a todos. Dios les guarde y bendiga. Vamos a hacer una oración al Señor para tomar este tiempo de meditación en su palabra, que aparte de la adoración también venimos a aprender, a recordar, ¿verdad? Señor, tú eres bueno y con nosotros siempre, Señor, lo hemos dicho. Tu palabra dice que tú eres bueno, que tú eres amoroso, y lo creemos, lo hemos experimentado y vivimos de esa manera agradecidos. Y queremos en esta tarde noche, Señor, pues meditar en lo que tú has dejado estipulado para que tus hijos, que somos nosotros, vayamos en avanzada, Señor, y podamos ir también de gloria en gloria, cambiando, Señor, nuestra manera de vivir, pensar, y pues llegar a esa estatura que tú quieres que tengamos, madurez. Y bueno, Señor, recuérdanos tu palabra, usa este hombre, Señor, inútil, Señor, que tú sabes que somos torpes de hablar, Señor, pero tú, Señor, nos ayudas, porque tú quieres, Señor, que tu nombre sea enseñado, que tu nombre sea exaltado. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos con nuestra serie del libro de Efesios. Por favor, abra su escritura en el capítulo 4. Vamos a seguir con esta serie expositiva, y nos toca estudiar pues el capítulo 4. Y pues antes de leer lo que nos toca estudiar, hacer una remembranza, un recordatorio, porque esto que estamos empezando o que vamos a empezar a estudiar tiene que ver, está todo ligado, pues. El libro de Efesios es un libro, bueno, toda la Biblia está ligada y tiene cosas que enseñarnos. Y que el capítulo 1 al 3 que ya estudiamos, en Efesios capítulo 1 del 1 al 13, nos habla de las bendiciones en lugares celestiales. Solamente es un pequeño resumen, pero es la base de lo que vamos a ver. En Efesios capítulo 1, el versículo 17, nos habla que debemos tener un conocimiento o tener una revelación de conocimiento de Él. O sea, el capítulo 1 al 3, Dios, a través del apóstol Pablo, nos quiere enseñar quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Cristo y qué hemos logrado en Cristo, y entonces estamos viendo eso. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que estábamos llamados de muerte a vida, que también ya lo hemos estudiado. También Efesios 2, del versículo 4 al 5, nos habla sobre que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, que esto es un don de Dios, no es algo que nosotros tengamos por nosotros mismos. Efesios 2, del 12 al 14, nos habla que éramos ajenos a las promesas de Dios, pero que ahora somos partícipes de las promesas de Dios, gracias a Dios. Versículo 18 al 22 del capítulo 2 nos dice que ya no somos extranjeros ni sino que somos de los lugares celestiales. O sea, ya estamos con esa bendición de ser llamados hijos de la ciudadanía de Sión. Del versículo, el capítulo 3, todo ello nos habla sobre la altura, la longanimidad, la anchura, el amor de Cristo, y todos estos 3 capítulos nos afirman quiénes son los creyentes, nos afirma cuáles son nuestras bendiciones. Y capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 nos habla de nuestra posición como iglesia en el mundo, en la iglesia y en nuestra vida, en la vida espiritual, que es contra las huestes de Satanás, y nos habla sobre cómo tenemos que cómo vivir, pues. Este es un pequeño bosquejo del libro de Efesios, y esto es para que nosotros podamos comprender también ello. Y vamos a ver el versículo 17 del capítulo 4. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a meditar en eso. Entonces, el capítulo 4 en adelante nos enseña cómo los santos debemos vivir a la luz de que somos santos, a la luz de que somos regenerados, a la luz de que Cristo ya nos dio una morada celestial, a la luz de que Cristo nos llamó de muerte a vida, a la luz de que Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y aquí capítulo 4 nos dice el apóstol Pablo cómo no debemos de vivir. Es un contraste
entre lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer, porque del 17 al 20, hasta el 20, ¿qué es? Hasta el 32 nos habla en un contraste, lo que éramos y lo que no debemos de hacer con lo que sí debemos de hacer. Entonces estos versículos, vamos a ver ese contraste, y el primer contraste que nos enseña el apóstol Pablo está ahí en el versículo, en el versículo, en el versículo 17 dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros, ¿cuál es la vanidad en la mente? ¿Qué es eso de la vanidad de su mente? La palabra andar quiere decir vivir. Ya no andéis, quiere decir ya no vivas así. Ellos no conocen a Dios, pero tú sí, y tú debes de vivir de una manera distinta. La vanidad, la palabra vanidad de su mente, la palabra vanidad quiere decir hueco, ¿sí? Sin sentido, sin motivo. El rey Salomón decía que era como atrapar el viento, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Salomón habla sobre la vida en Eclesiastés y nos dice que el mundo es como correr, como querer atrapar el viento. O sea, las cosas que ofrece el mundo es como querer atrapar el viento. No hay ningún propósito eterno en las cosas del mundo. Por eso también Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, ¿no? Porque ahí no mina ni la orín, ni el polín mina, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar que en la Escritura nos está llamando a que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Usted recuerda cuando no tenía Cristo, cómo vivía, o sea, sus pensamientos, en qué gastaba sus fuerzas, en qué gastaba sus pensamientos, en qué gastaba su dinero, en qué gastaba su tiempo. Pues en las cosas huecas, en las cosas que no tienen ningún sentido ni motivo. Entonces es vano, es sin sentido, sin ningún valor. Este mundo está lleno de distracciones banales. Y muchas veces el ser humano, como veíamos el domingo, se alaba en lo que tiene, en sus riquezas, se alaba en su conocimiento y se alaba en su valor, en sus fuerzas. Pero en nosotros no debe de ser así, pues el apóstol Pablo, ya no vivan así, ya no vivan así. Y después, en la próxima semana vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo quiere que vivamos. Hoy vamos a ver cómo no debemos vivir y cómo es el contraste en cuando no teníamos a Cristo y ahora que tenemos a Cristo. ¿Usted tiene a Cristo en su vida? Entonces ya no debe tener una vida vana, sin propósito. Usted tiene propósitos, y el capítulo 1 al 3 de Efesios vimos algunos de los propósitos que Dios nos ha enseñado. Y si no se acuerda, pues busque ahí en YouTube o en Facebook las predicaciones y recuerde lo que nos está enseñando Efesios. Entonces, el mundo tiene una mala manera de pensar y de vivir y de disfrutar la vida. Mas nosotros ya no debemos de ser así. Salomón decía que él se había plantado toda clase de fruto y que se había hecho todo huerto y que había hecho ríos, que se había amontonado plata y oro, ¿no? Y dice que no negó nada de lo que él quería, pero termina diciendo Salomón, ¿eso qué es? Vano, sin sentido, como querer atrapar el viento. ¿Alguna vez usted ha querido atrapar el viento? Yo creo que no, estaríamos locos, ¿no? Ahí queriendo atrapar el viento, una locura, no, es algo que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, nosotros tenemos que ver que el mundo ofrece muchas cosas y nosotros tenemos que renunciar a esas cosas. A esas cosas porque nosotros tenemos otro propósito. No es un propósito terrenal, ¿no? Libro de Colosenses, capítulo 3. Por favor, busque esa parte de escritura. Está ahí a 2 libritos, 3 libritos. Colosenses 3. ¿Se acuerda que en el Efesios 2 que estudiamos dice que Dios nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos, ¿no? Éramos alguien que estaba muerto, que no tenía sentido. Y dice aquí Colosenses 3, versículo 1, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. No nos está diciendo busquen las cosas como los incrédulos que eran banales, no, busquen las cosas de arriba, ¿sí? Y nos dice, ¿dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Y nos vuelve a decir el versículo 2, otra vez con las mismas, con otras palabras, pero lo mismo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos dice, ¿por qué? ¿Por qué?
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué hemos muerto? A lo banal de la vida, a lo que no tiene sentido, a lo que va a perecer junto con nosotros. Nadie de nosotros nos vamos a llevar lo que hayamos logrado, ni nuestro título profesional, ni nuestra casa, ni nuestro auto que tanto queríamos. ¿O alguna vez usted ha visto que entierran a nadie con su casa ahí? ¿Verdad que no? O sea, eso es banal. ¿Está malo que nos dediquemos a tener una casa? No. Pero está malo que nos afanemos por tener una casa, pues a lo mejor sí, porque estamos perdiendo de vista las cosas que son importantes y que trascienden. Y a veces el cristiano tiene mucha ocupación en las cosas, por eso Pablo dice, ya no andes como ellos, en lo banal ya no. O sea, tú debes de pensar distinto, ¿no? Nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo, en las cosas que Él ha estipulado a lo largo de su palabra, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la banalidad de la vida. Luego dice Efesios 4, vamos a seguir leyendo. La vanidad de su mente, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ¿no? Esa es otra cosa que nosotros no debemos de tener. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? En tinieblas, ¿no? Usted ha venido a la luz de Cristo, dice un salmo, en tu luz vemos la luz. Usted ha venido de tinieblas a luz, ¿no? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Hay una variante en Cristo de tinieblas, en su luz. No, Él es luz completamente. Y nosotros tenemos un entendimiento entenebrecido, es decir, como ciego, como en la oscuridad, ¿sí? Así era nuestro entendimiento. Y el mundo también sigue teniendo ese entendimiento porque no les han nacido, no han tenido un corazón regenerado. Cristo dice en su palabra en Ezequiel que Él nos va a poner un corazón nuevo para que sigamos sus pensamientos y quitar ese corazón de piedra que teníamos. Y mientras yo no conocía a Cristo, yo tenía el entendimiento entenebrecido y estaba cegado, estaba ciego, tenía una venda en los ojos que no me permitía ver. Jesús le decía, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, el que tiene ojos para ver, pues vea. ¿Tienes ojos para ver las cosas espirituales o no? Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos está mostrando las cosas y nosotros seguimos sin ver. Usted se ha puesto una franela para jugar a gallinita ciega o para cuando jugaba con sus hijos, que no veía nada, y no sabe uno por dónde caminar, ¿no? Pero también había unas bandas con las que sí podías medio ver, ¿no? Como que se traspasaba un poco la luz y medio veías, pero tampoco veías claramente. Y ahora nosotros vemos claramente, porque la luz de Dios, la luz de Cristo nos alumbra, y su palabra nos alumbra, y su palabra es esa antorcha, su palabra es esa lámpara, y esa es la manera en que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Porque dice ahí, no teniendo el entendimiento entenebrecido, resolviendo la vida como nosotros pensábamos. Ya no es así. Tú y yo tenemos que resolver la vida de acuerdo a la luz de la palabra. En el área donde estemos claudicando, ya sea como esposos, como hijos, como estudiantes, como colaboradores, como empresarios, como mayordomos de nuestra vida, de nuestra economía, tenemos que vivir la vida a la luz de las Escrituras. Ellos no tienen esa capacidad porque están en tinieblas, ¿sí? Por eso nos dice que, fíjese el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Y cuál es otro problema? Que están ajenos ¿a qué? Ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros no tenemos, estamos ciegos, nosotros tenemos una claridad en nuestras vidas, ¿no? El mundo cree que ve, ¿sí? Ellos viven como que ven, y así vivíamos nosotros, como que veíamos. Teníamos un corazón duro, como que veíamos, pero en realidad estábamos ciegos. Y ahora que tú estás en los caminos de Cristo, tú puedes darte cuenta, ay, gracias Dios, porque puedo ver con claridad mi pecado, ¿no? Puedo ver con claridad mi pecado, y el mundo no alcanza a ver eso. Tengo un amigo al cual quiero mucho, y cuando me habla por teléfono,
me cotorrea, a veces no siempre, pero a veces me cotorrea, ¿no? Y hace tiempo cuando me cotorreaba, porque pues yo soy cristiano y me decía mis cosas, pues yo nada me trababa, no le decía nada, pero por dentro me trababa, ¿no? Y últimamente que luego me dice, hace poquito me dijo, hola, recuerda que el reino de los cielos es de los arrepentidos, me dice, ¿no? Pero siempre burlándose, ¿no? Le digo, es correcto, le digo, y sigo orando por ti para que no te tengas que comer esas palabras en el día del juicio. Miren, a partir de que le dije esa frase, ya nunca me ha vuelto a cargar pila. ¿Por qué? Porque como que ven, pero saben que no ven, ¿sí o no? Porque lo que no quieren es reconocer que tienen ausencia de Dios en sus vidas. Pero nosotros vivimos muchos años así, bueno, algunos no, yo sí. Y en mi vista ciega creía que veía, ¿no? Más, hay un canto que cantamos y que Job dijo, antes te entendía, pero más ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. O sea, está más claro. Y la revelación progresiva de la palabra de Dios en cada uno de nosotros es de acuerdo a nuestra comunión con Dios. Yo espero que tú no sepas lo mismo que sabías hace un año, espero que tú vayas avanzando, porque tú tienes la luz de Cristo, porque tú tienes el Espíritu de Dios que te guía. Y el hombre sin Cristo está ajeno a las cosas de Dios. Es decir, ¿qué es estar ajeno? Algo que no tiene comunión, no tiene parte. ¿Sí? No tiene parte. Alguien ajeno es alguien que no tiene parte. ¿Sí? Ese traje es ajeno porque no es mío. Y para el mundo, Dios les es ajeno porque no tienen una comunión, porque tienen entendimiento. ¿Cómo? Entenebrecido. Y tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestras vidas, si hemos sido con un corazón regenerado, deberíamos de estar agradecidos por ya no estar con esa venda en los ojos. Por poder tener unos oídos destapados y que podamos oír la gloria de Dios y ver la gloria de Dios. Pero a veces en eso no reparamos. A veces en eso no somos agradecidos. Y vemos más la situación de nuestra vida porque estamos ocupándonos de las cosas banales y no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, como dice Efesios capítulo 1. ¿Tú has sido bendecido con el sello de las arras del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Pues esa es una gran bendición que a veces, como decía el comercial de los 80s, no aquilatamos, ¿no? Y no valoramos. Y eso es algo que pues nosotros deberíamos de tenerlo presente porque ya no estamos ciegos, o no debemos de estar ciegos, porque no somos ajenos. ¿Quién es ajeno? Pues aquel que no ha entregado su vida a Cristo. Tú has entregado tu vida a Cristo, entonces tú no eres ajeno. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios es lámpara, la palabra de Dios es una antorcha, la palabra de Dios es un martillo que quebranta nuestros corazones para moldearlo de acuerdo a su palabra, para moldearlo, ¿sí? Dios no nos deja ciegos. Dios, una vez que vinimos a sus pies, no nos ha dejado ciegos, nos ha quitado esa venda y nos ha dado luz. Nos ha dado luz. ¿Sigues esa luz, que es la palabra de Dios? ¿O no? ¿No? El hombre no tiene en cuenta a Dios y a veces nosotros tampoco, porque estamos en la banalidad de nuestras vidas, porque estamos con el entendimiento de la visión en algunas áreas de nuestras vidas y tenemos que renunciar a eso y cambiar nuestra manera de pensar. Y tú y yo tenemos que pedirle a Dios revelación en el conocimiento de su palabra. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos aluce. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestro corazón duro para que podamos seguir su palabra. Otra, ahí el versículo 18 dice, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón. Y hay ignorancia. ¿Por qué hay ignorancia? Pues porque tienen un corazón duro. ¿Sí? Nosotros, ¿quién es alguien ignorante? Es alguien que le falta conocimiento, ¿no? En algún área. Yo no sé nada del cosmos, yo no sé nada de mecánica, soy un ignorante en eso. ¿Sí? A lo mejor tú eres ignorante en algunas áreas de la vida y en eso no tenemos conocimiento y no sabemos. Yo no sé cómo cambiarle el carburador a un Volkswagen, yo no sé cómo
arrancar un carro que se quedó parado. Soy ignorante. Abro el motor y digo, ¿qué es o qué es? ¿Quién sabe? Lo único que sé hacer es medirle el aceite a cualquier carro. De ahí en fuera no sé hacer nada. Soy ignorante. ¿Sí? Y el mundo tiene esa ignorancia por una razón, por un corazón endurecido, incrédulo. Y nadie va a poder llegar al cielo y decirle a Dios, es que yo nunca escuché de ti, porque dice Romanos 1 que a todos Dios se les ha revelado. Romanos 1, se les ha revelado a todo ser humano. Y yo estoy seguro, si los que estamos aquí, yo estoy seguro que Dios nos tocó la puerta una y otra vez a nuestras vidas hasta que, ¿no? Entonces, a mí en el mundo Dios les llama, pero no quieren, bueno. Entonces, el hombre tiene un corazón incrédulo, es decir, cuando dice la palabra aquí incrédulo, ¿no? Por la dureza de su corazón, es como una callosidad. Ellos tienen un corazón encallecido. ¿Y qué es encallecido? Bueno, yo toco la guitarra y mis dedos con los que hago pisadas en las puntas tienen callos, ¿sí? Y eso se desarrollan por el uso y por la fricción que tengo con las cuerdas. Y a mí no me duele volver a poner una pisada. No me duele, está como muerto por el roce que tengo con las cuerdas. Y esa piel está muerta. Y así muchas personas en el mundo tienen un corazón duro, encallecido, engrosado. Pero tú tienes que recordar que tú en algún momento tuviste ese corazón endurecido, encalloso, o calloso, mejor dicho, engrosado. Y hoy tienes las bendiciones que nos habla Pablo en Efesios 1, 2 y 3 y toda la Escritura. Y ahí es donde nosotros tenemos que agarrar como un respiro y decir gracias a Dios porque ya no tengo el corazón encallecido, porque ya no estoy ciego, porque ya no ando en la banalidad de mi mente, ¿sí? Porque ya no soy ajeno a las cosas de Dios. Y entonces ahí tú vas a encontrar muchos motivos para agradecer a Dios. Para agradecer a Dios. ¿Estuviste ajeno de Dios alguna vez en tu vida? Sí. ¿Estuviste ciego de corta vista? Sí. ¿Tenías el corazón encallecido? También. ¿Vivías en la vanidad de tu mente? También. Pero ahora que tienes un corazón regenerado, ¿esas son motivaciones? ¿O esos son, más bien, ¿cómo decirlo? Son motivos para que seamos agradecidos con Dios. Y entonces podamos vivir una vida como la vamos a ver dentro de 15 días. Digo, dentro de 15 días o 20 días que me toca compartir el miércoles, ya no sé. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que espera Dios de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ir viviendo y caminando más y más en lo que Dios nos enseña. Amado hermano, yo te pregunto, ¿cómo vives en el trabajo? ¿Cómo vives en las cuatro paredes de tu casa? ¿Cómo vives a solas? ¿Cómo resuelves los asuntos familiares? ¿Cómo resuelves los asuntos maritales? ¿Cómo resuelves los asuntos de tu economía? ¿Cómo? Ya no estábamos ciegos. El mundo no toma en cuenta a Dios porque no le conoce, pero tú y yo que lo conocemos deberíamos de tomarlo en cuenta siempre. Tú te das cuenta en el mundo cómo los padres están educando a sus hijos sin tener en cuenta a Dios, con un corazón encalloso, en la ignorancia, ajenos de Dios. Y te das cuenta cómo les enseñan el famoso, la música esta que está de moda, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El reggaetón, ¿no? Y chiquitas de 6 años, provocativamente, pensando que eso está correcto. Y nosotros debemos de tomar en cuenta el manual de Dios, que es el que creó la vida, el que creó la familia, el que nos dio la bendición de ser padres. Ahí es donde vamos a encontrar propósitos. Porque si nosotros seguimos la corriente de este mundo y no tenemos en cuenta a Dios, vivimos en nuestra ignorancia y no hacemos lo que Dios dice, pues vamos a caer así. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 17 que empezamos, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no vivas así. Y nos da esta lista que estamos estudiando. Ya no vivas así. Y cuando dice esto, pues digo y requiero en el Señor, cuando dice digo y requiero, en el griego está diciendo, esto pues digo en el nombre del Señor. Es decir, con autoridad de Dios. Es decir, con autoridad de Jesucristo. Jesús nos está pidiendo a nosotros que ya no vivamos así, que ya no tengamos ese contraste entre lo que éramos con lo que debemos de ser.
¿Cómo te diriges con tus colaboradores? ¿Cómo exhortas al débil? ¿Cómo hablas de política? ¿Cómo vives como ciudadano? Aquí está el manual. No somos ajenos a Dios. No tenemos un corazón duro. No estamos vistos de corta. Cortos de vista, gracias. No estamos cortos de vista. Dice el versículo 10 y ¿qué? 19. Dice el 19, los cuales, después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice Pablo que todos los gentiles que vivían ajenos a Dios, que tenían un corazón encalloso, dice que perdieron toda sensibilidad. Y recuerda que el primer versículo es: tú no debes de vivir así. Nosotros podemos llegar a perder toda sensibilidad porque no tenemos en cuenta a Dios, porque vivamos ajenos de Dios, porque no tengamos en cuenta, no veamos con claridad, porque no tomemos en cuenta a Dios, y podemos caer en toda falta de sensibilidad. Y esa falta de sensibilidad es vivir en pecado. Esa falta de sensibilidad es no hacerle caso a los preceptos divinos. Y los gentiles así viven, sin sensibilidad, como mis callos que ya no me duelen. Pero pregúntame, cuando empecé a tocar la guitarra hace tantos años, dolía, ¿no? Los que tocamos guitarra cuando empezamos no aguantabas 3, 4 notas porque te duele. Pero ahora pues te puede ser hasta 1 hora. Mal tocado, sí, pero pues aquí estoy, ¿no? Entonces eso ya es otra cosa, ¿no, tío? Sin hojitas, pero aquí andamos. Entonces tenemos que ver nuestra manera de vivir, que no perdamos esa falta, esa insensibilidad, porque el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Y a veces cuando el Espíritu de Dios nos dice: hey Ricardo, no digas, pues lo decimos. Hey Ricardo, no vayas, pues vamos. Y estamos perdiendo esa sensibilidad que Dios nos está llamando a que no vivamos como el mundo. La palabra gentil quiere decir los que no conocen a Dios. Y Pablo estaba encargado de predicarle a los gentiles. Pablo conocía a los gentiles y sabía cómo vivían. De paso, le recomiendo que vea la serie de los elegidos Chosen. Ahí nos ayuda un poquito a conocer la cultura y ver cómo vivían ellos, y nos ayuda a entender un poquito más la Escritura. Si no sabes Escritura, pues vas a decir que, pero si sabes un poquito, pues te va a gustar. Entonces, debemos de vivir así. Mire, vamos a ver el versículo 20. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Vamos a ver eso la semana que entra. Pero nosotros no aprendimos así de Cristo. ¿Cómo? A vivir como ya lo dijimos. No. Cristo tenía un corazón correcto. Cristo nos amó. Cristo amó al mundo, que dio su vida. Y Cristo es nuestro ejemplo a seguir, pues. Decimos que somos cristianos, ¿no? Un cristiano quiere decir que vive como Cristo, o que es discípulo de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo dice: ustedes no aprendieron así de Cristo, no oyeron así de Cristo. Tú que has estado aquí 10, 5, 20, 1 año, 3 meses, ¿qué has oído de lo que Cristo te dice? ¿Qué has oído de lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Estás viviendo de esa manera o estás perdiendo toda sensibilidad? ¿O sigues corto de vista? ¿O tu corazón es insensible? ¿O estás viviendo en la banalidad de la vida, dándole valor a lo que Dios no le da valor? Somos pasajeros advenedizos, ya lo dijo el capítulo 2 de Efesios. Estamos de paso. Y si nosotros le damos valor a las cosas que están de paso, pues ahí vamos a gastar nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra economía, nuestra juventud, nuestra vejez, y no va a haber provecho, porque es como atrapar el viento. No hay provecho en esta vida. Y entonces, aquel que comenzó la obra, que es Cristo en nuestras vidas, la ha de perfeccionar. La ha de perfeccionar, pero necesitas tú y yo hacer lo que nos corresponda.
No podemos esperar que sea magia. La oración está bien, pero necesitas actuar. Por eso yo le llamo oración, ¿no? Ora y actúa. Porque queremos que por arte de magia todo cambie. Señor, ayúdame a predicar el Evangelio. Pues ya te he ayudado, ya te di de mi Espíritu Santo, ya te di de mi palabra, ya te di el mandamiento, te estoy empujando. ¿Qué más quieres que haga? Que baje y que te empuje y que vayas y prediques. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Pero Dios, nosotros tenemos que actuar para no vivir como el mundo vivía, como cuando vivías sin Cristo. Recuerda cuando vivías sin Cristo, cómo era tu vida. Tenías una vida vacía, sin esperanza, sin gozo, sin paz, ¿no? Sin ese Espíritu Santo que te lleva a toda verdad, a toda justicia, que te redarguye de pecado, que te guía, ¿no? Entonces, abracemos esa bendición, disfrutemos esa bendición y hagamos lo que nos corresponda. Y le paro aquí porque si le seguimos ahí, pues voy a quedar a medias si ustedes ya están durmiendo, ya ve uno que se está durmiendo por ahí. Entonces, la próxima vez que me tengo que compartir, vemos a partir del versículo 20 y vemos cómo nos enseña, nos dice, despójate, vístete, renueva tu mente. 3 cosas que tenemos que hacer. Y nos da ejemplo de cómo ya no debemos vivir. Si hurtabas, ya no robes, ¿no? Si mentías, ya no hagas eso. Y nos da ejemplos y nos dice qué no debemos de hacer, por qué no lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer. Y son bendiciones que nos ayudan a nosotros a llevarlas no solamente a la mentira, al enojo, ni al no robar, sino a todas las áreas de nuestras vidas. Porque el apóstol Pablo toma esos 3 ejemplos, pero habla o sea, es en toda nuestra vida cristiana, ¿no? Sí, como abuelitos y como papá, no hacemos lo que nos corresponde, pues hay que hacer lo que nos corresponde. Cada uno de nosotros, hermanos, Cristo viene pronto. ¿Cómo están nuestras vasijas? ¿Cómo está nuestra vida caminando en Cristo? ¿O seguimos siendo los mismos de hace 20, de hace un año, de hace 3 meses? ¿Cómo está nuestra vida? Nuestra vida debe reflejar el amor que Dios nos ha derramado en nosotros, el amor de Cristo al mundo, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, primeramente, y después con los de afuera. Si no, pues seríamos hipócritas, porque candil de la calle, ¿no? Oscuridad de su casa, pues así no debe ser. Empecemos por los de adentro y con nuestra vida. Amén. Entonces, si ya no vivamos como ellos, esto pues requiere del Señor que ya no andes, que ya no vivas, que ya no camines, que ya no disfrutes de la vida de esta manera, de esas 4 o 5 maneras que vivimos hoy, así ya no. Amén, hermano. Si tú estás medio cegado en algunas cosas, quítate la venda. Si tú tienes el corazón calloso en algún área de tu vida, ruégale a Dios y lucha contra eso. Lucha contra eso. Si tú estás atrapando las cosas banales de la vida, renuncia a eso y pon tu mirada en Cristo. Él te va a decir cómo hacer. Él te va a llevar a donde quiere llevarte. Tienes un propósito, yo también. Tenemos un propósito como iglesia que también ya vimos en Efesios 1, 2 y 3 y tenemos un propósito particular. ¿Lo estás persiguiendo o estás persiguiendo la banalidad de la vida? ¿Lo estás buscando o estás buscando la banalidad de la vida? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Y todos tenemos que ir avanzando. Todos vamos de más en más, de gloria en gloria, porque Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, una novia que esté con su aceite listo. Amén. Somos de esos, ¿no? Somos de esos, o queremos ser de esos, o nos identificamos como esos, pues que se vea. Amén. ¿Sí? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de meditar un poco en tu palabra, Señor. Sabemos que en ella hay visión, hay dirección. En ella, Señor, podemos encontrar propósitos y, pues, Señor, que podamos abrazar tu palabra y, como dice ella misma, tu palabra es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Que como a plata la buscásemos, Señor. Y que eso sea nuestro fervor, nuestro anhelo, porque eso va a transformar nuestras mentes, nos va a ayudar a revestirnos, a renovarnos y a despojarnos. Tu palabra es verdad, Señor. El apóstol Pedro dijo en alguna ocasión, cuando tú dijiste, ¿se quieren ir vosotros también? Pues Pedro dijo, claro que no, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, no banales de esta tierra, de vida eterna. Que así sea nuestros corazones buscarte con todo,
lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos de palabra, sino de hecho, a no vivir así, a no pensar así, sino de hecho. Eso es lo que tú estás buscando, Señor. Es muy fácil abrir la boca, pero vivirlo, ese es el asunto. Ayúdanos en el nombre de Jesús, despídenos con paz, bendice a mis hermanos, renueva sus fuerzas, ayúdanos en su trabajo, renueva sus mentes, Señor, si alguien está flaqueando en su corazón, renuévales, Señor, ayúdales a caminar con Cristo seguros. En el nombre de Jesús, amén.